de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió y el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tú bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran venir para no pueden, ni de aquí para ahí. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere de entre ellos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias porque sabemos que tú a través de ella nos hablas, Señor. Sabemos que tu Espíritu Santo también nos dirige, nos instruye, Señor, para que obremos, Señor, en nuestra vida, Señor, a cada uno de los creyentes, Señor, para vida eterna, Señor. Te damos gracias porque tu palabra es la fuente de vida eterna, Señor. Sabemos que es inspirada desde tu misma presencia, Señor, que fue con el beneficio, Señor, para todos los que hemos alcanzado esa gracia, Señor, para que tengamos vida eterna, Señor. Te damos gracias por el privilegio que le das a cada creyente, Señor, de conocerte, Señor, de confiar que tú tienes un lugar preparado para todos los que amas, Señor. Te damos gracias, te pedimos que tu palabra, tu Espíritu Santo, Señor, la ponga en el corazón de cada creyente, Señor, que nosotros podamos ser, Señor, evangelistas, Señor, a nuestro alrededor, Señor, a través de nuestros lugares de estancia, Señor. Te pedimos que bendigas a cada uno, pues, Señor, y que tu palabra quede guardada en el corazón, Señor, y como dice tu palabra, que la escribamos en nuestra mente, Señor, y que la podamos poner en donde quiera que estemos, en las puertas de nuestra casa y donde nos caminemos, Señor, que podamos dar testimonio de tu gracia, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pues es una historia muy, muy conocida, muy repetida, pero estoy seguro que si tan solo la Biblia, Dios nos dejó un tesoro tan grande que no lo entendemos siquiera, ¿verdad? A veces queremos emocionarnos con que entendemos alguna parte, pero definitivamente no lo entendemos, a veces somos muy duros de servir, como dice la Biblia, como dice su palabra, pero si tan solo esta parte de la Biblia existiera, que fuera la Biblia este capítulo, estoy seguro que sería suficiente para que tuviéramos vida eterna, ¿verdad? Si lo entendiéramos. Cada creyente que lo entiende es suficiente para tener vida eterna. Y así cada parte de la Biblia, tan solo un capítulo de la Biblia, puede darnos vida eterna porque en ella están las promesas completas de vida eterna. Entonces, ahora que tenemos todo un libro completo y que en cada página tenemos una promesa, tenemos vida en cada palabra, entonces pues tenemos muchas oportunidades. Eso podemos ver la majestuosidad de la grandeza de Dios al dejarnos instrucciones de un modo, de otro, de miles de maneras de instrucciones, cómo podremos tener vida eterna. Y esta es una manera que Jesús quiso dejarlo como una enseñanza,
para nosotros. Y vemos nosotros que es una cuestión que la hemos leído muchas veces y siempre tendrá, es como Jesús le dijo a la mujer samaritana, ¿verdad? Que cuando ella, si supiera, si creyera quién era el que le hablaba, que brotarían de su interior como ríos de agua viva. Y nosotros cuando creemos en Cristo, de su palabra, brotan como ríos de agua viva. Y esta parábola, o esta enseñanza, aunque se toma como una parábola a veces, que no meramente es una parábola, pero hay algunas doctrinas que la toman como una parábola de algo que no existió, sino como una enseñanza, pero pues parece ser que tiene muchos más beneficios de creer que es una historia que sucedió. Porque para empezar hay nombres propios y hay un verbo, el verbo haber, había. Entonces todo eso indica de que pues cuando Jesús dice que hubo, es porque hubo. Cuando dice que hubo una vez un hombre allá de Job, pues es porque lo hubo, ¿verdad? Cuando dice que hubo un hombre de los orientales y empieza a traer la historia de Job, es porque hubo. Entonces esta historia dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura, pues es que existió, ¿verdad? Quiere decir que en tiempo pasado había existido, que hubo ese hombre que... Entonces la narración de todo esto nos da a entender que es una cuestión que no es como a ver qué interpretamos, sino es la palabra de Dios que nos habla a nosotros y nos hace entender cómo es la vida de las situaciones de cada día. Nosotros, yo creo que la palabra de Dios la podemos poner al día siempre. Por eso las noticias de la Biblia son nuevas, son cada día, ¿verdad? Son una novedad cada día. Y en el mundo hebreo y también en el mundo que nosotros hoy estamos viviendo, nos parecemos mucho en muchas cosas a la antigüedad, al pueblo judío, a los fariseos, a todo el sistema que había aplicado en aquel entonces, por hasta donde habían llegado, y que nosotros aquí estamos parados en la historia podemos ver la situación, cómo estaban allá y cómo estamos ahora. Y pues siempre el estatus del bienestar siempre ha sido un estatus de privilegio para quien lo toma de una manera o quien lo toma de otra manera, ¿verdad? Para los pobres, pues siempre añoramos tener más cosas porque decimos es que tener más cosas es un estatus de más comodidad. Pero el pueblo judío y hasta hoy en día todavía, en su mayoría, toda la gente, todo el mundo mundial, pensamos que pues las riquezas son un estatus de bendición. Probado en muchos sentidos, porque pues tenía, para empezar, dice que era de púrpura. Entonces la púrpura manifestaba en el pueblo judío un estado de mucho privilegio, perdón, de mucha cercanía a todas las cosas divinas. Porque pues si nosotros vemos la Biblia, cuando habla de la púrpura, habla de unas vestiduras de mucho privilegio, ¿verdad? Que se usaban incluso pues para el servicio de la divinidad. Entonces, era tener ese tipo de beneficios, era estar también muy cerca de Dios, estar muy beneficiado, como el sacerdocio que usaba la púrpura mucho para sus vestimentas. Entonces, pues quien lo tuviera. Entonces aquí nos marca más que otra cosa también un estado de mucho privilegio, que este hombre estaba en un estatus muy, muy favorable a la sociedad judía. Y nosotros vemos hoy en día también que hay muchas gentes que dicen que el estatus económico indica pues la bendición de Dios, que si eres pobre pues eres un hombre desfavorecido de parte de Dios, que pues nomás te echa a ver de vez en cuando o no te ve. Y si tienes muchas cosas es porque pues, estás en la niña de los ojos de Dios, que Él pues, te tiene bendecido porque eres el hijo de un rey, y te dan esa explicación, igual que los fariseos, ¿verdad? Los fariseos estaban en ese estatus, y a los creyentes de este tiempo que disentimos en esta manera de pensar de que el estatus económico no es meramente el reflejo, puede ser en algunas situaciones, en muchas, pero no es la manifestación de la bondad de Dios, ¿verdad? Pero muchas personas que están en este estatus, ellos creen que así es, de tal manera que pues lo vemos nosotros en el mismo sentido de este rico, pues mandan a hacer hasta capillas y mandan a hacer
estatuas para donarlas a la capilla fulano y hacen pues donaciones de situaciones económicas pensando que son favorables a su eternidad o son favorables a estar cerca de la divinidad. Y este rico, pues yo creo que es más o menos Jesús lo que quiere darnos a entender nos da los dos, el ejemplo de una persona con un estatus que estaba muy alto y una persona que estaba con un estatus de nada, ni siquiera, ¿verdad? Dice que estaba en una situación precaria completamente, que no tenía la ayuda humanamente de nadie. Y precisamente Jesús es lo que narra para enseñarnos a nosotros cuál es la definición del estatus de cada persona, que tendremos que analizar cada uno de nosotros en nuestra vida, cuál es nuestra situación respecto a esa visión de este hombre y la visión de Lázaro también, porque Dios define completamente aquí las situaciones, ¿verdad? Que el mundo a veces quiere darle o alguna arregladita a todo esto, y nosotros lo vemos en todas las cuestiones que son religiosas respecto a esta situación, pues tienen un sentido que es muy diferente en la mayor parte de por lo menos de las organizaciones que son las más grandes, tienen un sentido muy diferente a lo que en esta parábola nos enseña, y por eso digo en un sentido sencillo, digo que este capítulo serviría suficiente para que el hombre alcance salvación, ¿verdad? Porque nos narra la situación. Claro, nos da todos los derroteros, podemos decir, nos dice cómo es como se tiene la vida eterna y cómo es como se pierde la vida eterna, ¿verdad? Y dice que había este hombre que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez, y pues nosotros vemos ahí la bondad en la situación que estaba el rico, que tenía una cuestión favorable socialmente, como las que hoy en día tiene mucha gente socialmente. Y igualmente, nomás que la Biblia es tan perfecta, la palabra es tan perfecta que pues, nos deja muchas manifestaciones de cómo tenemos que entenderla para que no nos vayamos a perder en un capítulo o en un versículo, sino que tiene muchos apoyos en el mismo sentido de todo esto, y para que no pensemos que es muy favorable, porque a veces es nuestra añoranza, ¿verdad? Llegar a tener cantidades de posesiones o de bienes materiales, y pues cuando leemos la Biblia, cuando leemos su palabra, cuando estamos comiendo de la fuente de agua viva, nos damos cuenta que es más difícil, ¿verdad? Es más difícil lo que a veces humanamente pensamos que es más fácil, como las riquezas. Es más difícil estar en un estatus de mucha economía, es más desfavorable frente a la vida eterna. Y por eso Jesús, cuando narra que dice que es más fácil que un camello entre en el ojo de una aguja que un rico se salve, pues nos pone en la situación de la verdad. Y él mismo aclara que para Dios no es imposible, ¿verdad? Para no dejar como una situación de que la persona que tiene un estatus económico pues está perdido para siempre, sino que dice que hay una manera de hacerlo, y la manera de hacerlo pues es el original, es el que perdió el pueblo de Israel, perdieron la misericordia, ¿verdad? Es la misericordia, ese es el estatus del rico, y es muy difícil que una persona con mucho dinero sea misericordioso, porque probablemente si fuera misericordioso, completamente misericordioso, a decir, he hecho todo lo que como el rico aquel, entonces pues la Biblia sería mentirosa. Por eso Jesús le dijo al rico, cuando le dijo que había cumplido todo, le dijo, ya nomás te falta una cosa, ve y vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres, porque pues no hay manera, no hay cabida, no hay situación donde un rico pueda estar satisfecho de que ya hizo todo lo debido, ¿eh? Entonces siempre tendrá, aunque humanamente pues todos tendremos siempre una situación donde decimos no he hecho nada, todo lo que he hecho son como trapos de inmundicia, lo tendremos que pensar y sentirlo para poder esforzarnos un poquito más, a dar un poquito más para que la gracia de Dios sea la que de todo modo sea la que nos salve. Entonces dice que había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas.
y pues nos narra todo lo contrario, ¿verdad? De tal manera que el rico ni siquiera volteaba a verlo. El rico no perdía el tiempo con aquel Lázaro, con aquel hombre, ¿verdad? Porque si hubiera tenido un pensamiento con Lázaro, pues Lázaro no estaría en esas condiciones, ¿verdad? Ya como cualquier persona cuando ve a alguna persona con misericordia, dice, ¿sabes qué? Aquella persona que está allá no tiene vestimenta, no tiene ropa, no tiene esto, como lo tiene que hacer alguien como dice la Biblia con misericordia, como enseña la Biblia. Entonces aquí va narrando la Biblia la historia de estas dos personas, narrándola Jesús mismo, con una certificación completa del pleno conocimiento de lo que estaba sucediendo, Entonces, el rico estaba fallando en todo, ¿verdad? En todo. Y Lázaro estaba ganando en todo. Así de sencillo, ¿verdad? Lo que ni siquiera lo volteaban a ver, lo que no tenía un apoyo social de ningún sentido, que dice más adelante, dice, echado a la puerta de aquel lleno de llagas, dice, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían sus llagas. Entonces, en el pueblo de Israel también pues los perros es algo que no tiene ningún valor, siempre se tipifican como personas, como animales sin valor. La Biblia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también nos enseña acerca de la enseñanza de los perros, ¿verdad? Los perros y los hechizos estaban fuera, y lo hace como una referencia no a los perros físicos, pero a la naturaleza de lo que es un perro, ¿verdad? De que es un perro, que no para el pueblo judío no es no tener un animal impuro, un animal que no tenía una acreditación buena para el pueblo de Israel. Entonces dice que eran los que lo acompañaban, los perros. O sea, el pobre Lázaro estaba sin ni siquiera una persona. No hay un nombre propio que mencione que tuviera, como en algunas situaciones de personajes de la Biblia que conocemos, algún nombre propio de algún familiar, ¿verdad? En este caso Lázaro no tenía no más que nada, no más que perros que estaban allá acompañándolo, que eran insignificantes y además eran inmundos, igual que como veían a Lázaro inmundo. Y la Biblia le enseña desde Deuteronomio enseña cómo es la ley que Dios dejó al pueblo de Israel, y cómo pues para nosotros también, pues la enseñanza que nos da a nosotros respecto a cada uno de nuestra acción diaria, en nuestra economía, en nuestra vida social, espiritual, en todo. Y siempre la Biblia trae consejo para todo lo que el pensamiento que se nos venga a la mente. Decir, bueno, ¿habrá un consejo para las viudas? Sí hay. ¿Habrá un consejo para los? Sí hay. ¿Habrá un consejo para las dejadas? Sí hay. Para los dejados, sí hay. Para los del tema que quieramos. Para los adúlteros, sí hay. Para los que no son adúlteros también sí hay. Para los asesinos también hay. Para los que no son, para todo el pensamiento que tenemos palabra que nos aconseja y nos favorece en todos los sentidos. Entonces la Biblia, pues siempre, desde que nos narra la Biblia, y como veíamos en la escuela dominical, siempre es a la santidad, porque creemos en un Dios santo, esperamos en un Dios santo, y Dios dice que sed santos como yo soy santo. Entonces nos alinea siempre a la naturaleza divina, para que estemos más cerca de la naturaleza divina. Entonces nos habla aquí al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel, cuando Jesús les narra esta historia, pues era sabido que ese rico era conocedor, porque pues él mismo estaba vestido con los privilegios que daba el beneficio de ser un allegado a Dios, como vestirse de púrpura, como tener banquetes, y que ellos ya lo habían tomado como un estado de privilegio, de cercanía a Dios, cuando entonces Jesús pues quiso dar esta enseñanza para que vieran que no era como ellos lo estaban haciendo, y que les había olvidado toda la ley, y como
como decía Pablo en la mañana, acerca de la letra, que la letra mata. Sí, mata, la letra mata. Un abogado cuando va a defender un caso, si hay un argumento suficiente para derrocar al otro, pues gana el que tenga la mejor letra, la ley más acercada. Entonces la ley de Jehová es perfecta, no hay manera de que diga, no, pero ahí sí se le fue a Dios como un poquito o le faltó tantito. Entonces Dios ya había dejado leyes acerca de los pobres, y ahí estaba una persona que pensaba que él estaba cerca de Dios, y pues era lo contrario, era lo más alejado de Dios que pudiera ser, ¿verdad? Y aquel otro parecía como el más alejado de Dios y era el más acercado a Dios, y ahí lo narra Jesús. Precisamente esa es la historia que Jesús les platica. Entonces dice en Deuteronomio 9, dice, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te tomará por pecado. Si sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Entonces, pues ya ahí la Biblia al pueblo de Israel, que era del que estaba hablando, porque Jesús estaba hablando ahí de una historia de unos judíos, ¿verdad? De alguien que eran de su raza, de su historia, de sus promesas, y le está diciendo que si es generoso, pues Dios lo va a bendecir. Entonces, pues ellos nomás se querían quedar como con la pura decir, bueno, Dios ya me bendijo, ¿verdad? Pero no habían hecho ninguna de los pasos para que sí fuera una bendición. Entonces eso pasa hoy en día con la gente que tiene mucho, ¿verdad? Piensan que están bendecidos, pero si no han dado ni un paso para la bendición, entonces pues se les torna en una maldición, porque están lo más alejado de Dios que puede ser. Entonces eso le estaba pasando al rico, y Lázaro pues estaba en ese otro estado. Dice, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra, y por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Entonces pues ya vemos aquí que ese rico, pensando él que estaba muy cerca de Dios, pues estaba en el lado opuesto de la historia, en el lado contrario de la cercanía de Dios, y pensando él, pues Lázaro era un pobre miserable que ni él se dignaba siquiera, mucho menos pensaría que Dios, ¿verdad? Ni él se dignaba a voltearlo a ver, porque desde el momento que Jesús narra la historia, que estaba ahí, es porque pues lo entendemos que Lázaro nunca volteó a verlo en el sentido implícito, ¿verdad? No, porque cualquier persona cuando si va un menesteroso enfrente de su casa y se pone todos los días ahí, pues a veces hasta hay gente que hasta por decir, ¿sabes qué? Vamos a darle comida para que se pase, para que no esté aquí, pero pues necesita verlo. Pero esta persona, este rico, por lo que se ve, ni siquiera lo volteaba a ver, lo veía, no, sin ninguna misericordia, no lo alteraba. Él seguía haciendo sus fiestas. Dice dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían sus llagas. Entonces nosotros vemos que pues no había nadie socialmente que le pudiera favorecer a Lázaro. Los perros eran los más favorables, algo inmundo, algo sucio, y el Lázaro no tenía nada que hacer ahí, no podía hacer nada, nomás esperando en la misericordia de Dios, y confiando en Dios, porque bueno, al final la historia, aunque no nos dice que Lázaro estaba orando, pero la historia que Cristo nos relata es una historia verídica, y pues narra de la confianza de que Lázaro no renegaba, estaba esperando en lo físico, en lo natural, en lo que le cayera, y en lo espiritual, pues Jesús nos narra el concepto o la situación de que Lázaro espiritualmente confiaba en él, estaba confiando en pase lo que pase. Entonces nosotros pues podemos ver ahí respecto a muchas situaciones que nosotros podemos pasar de cuestiones de carencias, y si estamos en la posición a lo mejor no
no estamos de que, ay, que estoy feliz porque, bueno, pues yo, mira, no tengo problemas. Anhelamos saciarnos, ¿verdad? Salir de esta situación, de esta rachita que hay veces que dice la gente, se me vino una rachita que pues es una hora así como también implícitamente está aquí el infierno, ¿verdad? Y que pues definitivamente que hay gente que uno cree que el infierno o la Biblia aquí en este capítulo lo implícitamente pues lo menciona, ¿verdad? Pero la gente lo entiende, cada quien lo entiende en su persona. Si lo ponemos implícito en lo que Jesús mismo dice, pues Lázaro estaba pasando por decir, por un infierno. Y hay mucha gente aquí en la vida, en la tierra, que vive en un infierno, y toman decisiones porque están viviendo un infierno, ¿verdad? Lo más triste es que no saben que no es el infierno definitivo, ¿verdad? Que es solamente un infierno, porque pasar necesidades, pasar angustias, ese es un infierno, ya cualquiera gente que lo pase, que esté pasando por una angustia y dice, no, es que estoy viviendo un infierno. Es simbólico, ¿verdad? Pero es un estilo, un tipo del infierno, ¿verdad? Y hay mucha gente que nosotros nos damos cuenta que están pasando un infierno. Lázaro implícitamente estaba pasando por muchas necesidades, por mucha soledad, por mucha tristeza, por mucho abandono, ¿verdad? Que cree uno que no, pues ¿qué tiene que ver eso? Sí tiene que ver, ¿verdad? Es una tortura todo lo que suceda a una situación, a una gente que le pasa eso, vive un infierno, están sufriendo demasiado, no tienen la salida a lo mejor, pero Lázaro sí la tenía. Lázaro tenía la salida, Lázaro seguía confiando, aunque estaba pasando por esta situación que era una desfavorable. Dice, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y mantiene otra vez el estatus del rico, que de Lázaro, para Lázaro no hubo nada favorable ni en el entierro, ¿verdad? Respecto a lo humano, porque pues seguramente que si nosotros nos ponemos a pensar que Lázaro no lo dejaron tirado ahí donde cayó muerto, que también lo tienen que haber sepultado, pero ni siquiera tuvo el privilegio de que se le hiciera una sepultura, ni siquiera tuvo el honor de que se le rindiera, a lo mejor como hoy en día les hacen, que lo velaran, como dicen, que no se va a velar un día o 2 días, sino que Lázaro sencillamente la Biblia nos narra que fue llevado por los ángeles, un privilegio muy grande, ¿verdad? Y aunque no nos diga y fue enterrado o fue sepultado, porque aquí Jesús lo que quiere enseñar es acerca de los privilegios que tiene el ser humano. Y ser sepultado, ese es un privilegio también. Y cuando habla acerca de que fue sepultado es porque pues fue honrado, porque en el sepulcro se le honra a la persona, ¿verdad? Hay personas que tienen familias desaparecidas y dicen, yo ya lo que quisiera es, aunque me lo entreguen muerto, pues ya hace 10 o 5 o 20 años, pero ya para descansar, para honrar a esa persona en la sepultura. Entonces, pues Lázaro no fue honrado en la sepultura, este rico sí fue honrado en la sepultura. Entonces es una honra poder sepultar a una persona. La persona dice, bueno, pues ya, ahí se acabó todo, y también empieza un duelo, empieza una situación de la que es el proceso humano, en la cual pues también hay alguna sanidad. Y dice, fue sepultado y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y como Jesús le está hablando a un pueblo judío, a un pueblo que conocían muy bien la historia del pueblo de Israel, para cualquier judío era un honor poder estar cerquita de Abraham. Es un honor estar cerca de Abraham porque era un símbolo, ¿verdad? Porque habla de un símbolo de las promesas más bien del pueblo judío. Dice que y el Hades pues nos menciona, aunque hay muchas versiones acerca del Hades, pero nos menciona, sea el infierno o sea como lo quiera tomar la gente, es un lugar donde no es cómodo, es un lugar indefinitivo, que no hay manera de hacer las situaciones de que de aquí salgo, de no salgo. Es un lugar, y la Biblia aquí nos enseña todo eso, ¿verdad? Para darnos un adoctrinamiento acerca de las falsas esperanzas que se le da a la gente con los novenarios, que con un novenario sale, donde Dios, como dice
Ahí en la Biblia, creo es en Proverbios, dice que donde cayera el árbol, ahí quedará. O en Eclesiastés. En Eclesiastés dice que si el árbol cayera al norte, ahí quedará. Y si cayera al sur, ahí quedará. Entonces, nosotros vemos cómo es muy definitivo, pero aquí este capítulo, como le digo, este capítulo es suficiente para narrarnos toda la historia de cómo es nuestra vida y qué es la esperanza y qué es la desesperanza, ¿verdad? Lo que donde ya no hay para más, no más es hasta allí. Y otras organizaciones, yo en la que estamos más ligados, nosotros que hemos conocido más porque familiarmente tenemos alguna liga, también se lo llevan al cielo, nada más con que lo reclamen. Aunque no haya sido una persona creyente, que no haya muerto de ninguna manera favorable, como haya sido, como dicen por ahí, haya sido como haya sido, no hay problema. Nomás se solicita, se le pide, porque el que lo pide es un hijo. Y un hijo, pues ellos están pensando en las palancas humanas. Como aquí, pues que si el presidente que chocó el hijo del presidente, pues nomás con que el presidente eche una llamada y todo se arregla. Decían hace muchos años cuando se le perdió un carro a la mamá cuando era gobernador del DF, que era el presidente del Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas, Solórzano, se le perdió el carro a la mamá de él. Y para la media hora creo que ya lo habían localizado, ya lo tenían, ¿no? Pues es que era la mamá de Lázaro, de Cárdenas, ¿cómo no? Entonces, a veces con esas influencias pensamos y se piensa que la gente puede tener el reino de los cielos, ¿verdad? Humanamente, las sectas, las organizaciones que no son bíblicas, que dicen, no, mire, si tiene una buena palanca en el cielo, ese te lleva. Entonces hay que buscar la palanca de María, de Pedro, de Juan, de quien puedan, ¿verdad? Para poder llegar, para poder llevarse al cielo a la persona. Y hay personas que dicen, no, nada más con que si somos de los hijos legítimos del remanente, dicen ellos, somos de la manada pequeña, lo solicitamos. Y yo cuando me he puesto a pensar, digo, pues no más falta que algún buen agente diga por mí, por todos mis amigos, y todos se van al cielo, que lo solicite a todos y pues se acabó el infierno entonces pues sería muy, muy infantil todo eso. Sin embargo, el ser no espiritual cree todo eso. Y nosotros vemos que hay muchas gentes que piensan de esa manera. Millones y millones de gente que piensan de muchas maneras de cómo pueden llegar al cielo. El islamismo pues piensan que inmolándose y matando a herejes judíos, lo están esperando ya un Edén de muchas vírgenes en el cielo para atenderlo, porque están pensando nomás en la carne. Si no pensaran en la carne, no pensarían que pues es incorrecto, ¿verdad? Si pensaran en lo divino, dirían, pero la Biblia dice que Dios hizo al hombre y a la mujer el uno para el otro, y que hay santidad, y hay pureza, y hay moral, y hay todo lo que se llama, hay castidad, hay todo. Entonces dirían, no puede ser, entonces toda la Biblia es mentira. Entonces nosotros vemos aquí que al estar ya nomás estando en el estatus de estar cerca de Abraham, era un grande privilegio. Y dice la Biblia que dice aquí que cuando alzó sus ojos, estando en tormento, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, pues el rico todavía estaba ahí soberbio, todavía estaba pensando que Lázaro podía ser su mandadero, su siervo. Pues no, ese no tiene estatus. Dile a Lázaro, a eso es un siervo, es una persona que puede ser mandable, todavía estaba pensando él en la diferencia entre un hombre y otro, entre un rico y un pobre, ¿verdad? Estaba pensando que Dios, en el estatus de Dios, pues todavía valía mucho su palabra como rico, en el estatus y que estaba en un privilegio. Entonces él sabía que Lázaro estaba en un grande privilegio, porque para cualquier judío ese sentido del estar en el cerca de Abraham es donde estaban todas las promesas, pues es donde estaba Dios, es donde se manifestaba toda la gloria o la manifestación gloriosa de Dios, donde estuviera Abraham. Entonces pues dijo, está allí, pues ahora ya que venga y me ayude, que me haga, que me suavice este dolor. Y dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en esta agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama.
Entonces, pues nosotros podemos ver el infierno implícito, aunque digan que el infierno no existe, pues entonces, pues no necesitamos, no sé cómo le tengamos que llamar para un tormento, ¿verdad? Un tormento donde no hay tranquilidad. Entonces, vemos nosotros que todavía estaba bien pensando él que tenía alguna jurisdicción, que había todavía algún poder mediático de que se pusieran a hacer las cosas. Y dice que pero dice que Abraham le contestó, dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Entonces ahí le manifiesta de que sí hay una manera de vivir nosotros, si hay una fuente en la que podemos estar felices, y no quiere decir que el estatus de ser pobre o no tener nada, eso nos lleva a la vida eterna, o el de tener mucho nos lleva al infierno, ¿verdad? Lo que pasa es de que el estatus que Lázaro tenía era un estatus de búsqueda a Dios, que había buscado a Dios, que había servido a Dios, y pues con eso era suficiente. Y la riqueza del rico, pues lo tenía ahí pensando él que todavía podía lograr algo y ya era definitivo. Y todavía vemos más adelante cómo él lucha, todavía quiere algún beneficio de su situación en la que se encontraba, a ver si todavía podía lograr una situación. Dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que tú resistes bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado y aquí tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí para vosotros y no pueden, ni de allá para acá. Entonces, aquí nosotros a veces en nuestra mente tenemos porque así nos la dibujan, ¿verdad? En la ilustración de una zanja profunda, una división que separa, que dice, no, pues esto sí, para brincar de aquí para allá, ¿cómo? Ni de allá para acá, porque hay una cima, es una cosa que separa. Y lo único que enseña aquí la Biblia, pues es de que hay el pecado. El pecado es una barrera que no se puede. Y precisamente lo podemos constatar completamente porque lo único que nos separa de Dios es el pecado. No hay ninguna otra cosa. Entonces, esta metáfora o esta ilustración es una cuestión que es solamente para nuestro lenguaje de lo que nosotros podemos entender, que no hay manera de que se pueda ver una relación, que se pueda pasar para de qué lado. Y en esto pues está completamente acabado todo lo que se llame purgatorio, o todo lo que se llame las indulgencias, o todo lo que se llame la manera que quieran llevar de una parte del cielo, de donde ya está en un lugar definido, a llevarlo al lugar de la presencia de Dios, porque pues la Biblia dice que no entrará cosa inmunda. Entonces pues la persona se murió en plena flagrancia, no hay manera. Qué bueno, la gente humanamente a veces nos queremos hacer más buenos que Dios, pero es que pues tenemos toda la vida, y eso a nosotros, toda esta historia nos enseña a nosotros a qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Porque nosotros estamos en un lugar privilegiado, ya, ahorita. Nosotros estamos en un lugar, a lo mejor no somos Lázaro ni somos el rico, pero estamos en un lugar muy privilegiado. Nosotros estamos en el estatus de Lázaro en la vida espiritual, porque así la creemos, y en el estatus del rico en el estado a veces social. Pero entonces ahí a nosotros nos invita lo que también nos enseña al final Jesús en la parábola, de que sí hay oportunidad para los que están acá todavía de este lado. Ya para los que están de aquel lado ya no hay oportunidad, pero en el estatus de los vivos todavía hay mucha grande oportunidad. Entonces a nosotros, al nosotros estar vivos todavía, nos pone a pensar que si nos parecemos al rico en algo, o nos parecemos a Lázaro en algo, o tenemos que hacer una combinación, ¿verdad? De ser como Lázaro en su esperanza, en su confianza en Dios, y a lo mejor tenemos cosas del rico, que tenemos comodidades, tenemos cosas ya que sí podemos voltear a ver con misericordia a otros. Entonces ahí es donde entra nuestra vida espiritual, donde comprobamos si realmente somos espirituales, ¿verdad? Porque el rico, él pensaba que él era espiritual, incluso él pensaba que era bendecido con la riqueza. Y a veces nosotros también, si nos descuidamos, nos puede suceder que los bienes que tenemos
vengan a apoyarnos en el sentido de aconsejarnos que hemos sido bendecidos por Dios, pero no tenemos ninguna manifestación de que estamos obrando conforme a esa bendición. Por eso cuando Jesús dice que para lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible, porque entonces dejaría sin ninguna oportunidad a los que pueden ayudar a otros. Entonces nos pone a nosotros en la situación de que si estamos en la economía, pero no volteamos, nos pasa lo que al rico, que no pensamos que ya estamos bendecidos con nuestro egocentrismo de nomás vernos a nosotros mismos, pues la prueba más palpable es que no viene de Dios los beneficios que creemos que vienen de Dios. Entonces, pues a nosotros yo creo que todo el capítulo nos invita a nosotros a vernos en qué situación estamos, porque nosotros estamos podemos decir en muchos sentidos, estamos vestidos como, de alguna manera, como el rico, de lino fino, porque eso es lo que dice la Biblia, que nosotros debemos estar vestidos de lino fino. Y si no estamos vestidos de lino fino, pues entonces no estamos vestidos como hijos de Dios, como los verdaderos hijos de Dios, porque la Biblia dice que nos vistamos de lino fino. Dice, estas son las obras de sus santos. Las buenas obras de sus santos es el lino fino. El lino fino es nomás en que el creyente es las buenas obras del creyente. Esa es la vestidura que lo manifiesta como una persona santa, de que hace bondad, que hace misericordia. Entonces, pues este rico tenía cosas buenas, nomás que las adjudicó para él solo. No eran esas obras de lino fino que él las traía físicas, las tenía que convertir en cuestiones espirituales, porque dice la Biblia que el lino fino simplifican o más bien tipifican o enseñan que esas son las buenas obras de los santos. Así lo dicen en la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Cuando le dice que te pido que te vistas de lino fino, para que realmente no se te descubra tu desnudez. Entonces nosotros aquí vemos que tenemos que entender que hay muchas cosas buenas en tener bienes materiales, porque podemos servirle a otros, podemos convertirnos en un ministerio de ayudar a alguien que vemos muy carente, como en el caso de Lázaro. Entonces, que pudiéramos ayudarle. Entonces nosotros vemos que todo este capítulo, esta parte de la Biblia, nos enseña a nosotros a identificarnos en qué lugar estamos nosotros, porque las acciones del rico lo llevaron al infierno, lo llevaron al tormento. Y las acciones del que no tenía nada que dar, lo llevaron al cielo. Entonces quiere decir que nosotros ya bendecidos con el lino fino, entonces esas son que sean nuestras acciones, y entonces podemos quitarle a aquel rico como el símbolo de aquel rico, y nosotros poder verdaderamente manifestar que somos hijos de Dios. Y dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren venir, los que quieren pasar de aquí para vosotros, no pueden ni de allá para acá. Entonces nosotros vemos aquí que, pues aquí queda completamente expuesto el purgatorio, las peticiones de los escogidos que pueden reclamar a sus hijos, de los que se bautizan como en el caso de los mormones, que se bautizan porque si no eran creyentes sus familias y no se bautizaron, a lo mejor no están en el cielo, pues para que esté completamente la obra se bautizan por ellos, y todas estas cosas que no hay nada de eso. Nosotros vemos ahí al ladrón que estaba a un lado de la cruz, que ese ni se bautizó, ni celebró la Santa Cena, y fue al paraíso. Entonces vemos que es la gracia de Dios toda completa la que nos salva. Entonces nosotros vemos todo esto como para nosotros vernos, a ver si realmente estamos caminando como verdaderamente hijos de Dios, porque creemos que somos hijos de Dios. También el rico creía que era hijo de Dios. Es más, él creía que era mucho más hijo que Lázaro. Y nosotros lo vemos en la historia más adelante del fariseo, del fariseo y el publicano, cuando dice que el publicano decía, te doy gracias a Dios porque no soy como ¿verdad? Porque yo oro, ayuno, doy ofrendas. Prácticamente él pensaba que de esa manera se ganaba el cielo. Sin embargo, dice que el publicano decía allá lejos y se daba golpes en el pecho y arrastrado en el piso y decía, sé propicio a mí, pecador. Y dice que salieron los dos, igual como en la historia de Lázaro
nos manifiesta a los dos, dice, pero uno salió consolado y el otro pues nomás hablaba para sí mismo, no salió peor que como llegó, ¿verdad? Entonces el otro salió consolado porque él habló con Dios, se purificó en el poder de Dios, ¿verdad? Reconociéndose pecador. Y entonces nosotros, pues esa es nuestra situación, y dice que una cima está puesta entre nosotros y vosotros, y esa cima es el pecado, ¿verdad? Es que no hemos sido rescatados. Es la única manera, la sangre de Cristo expiada en la cruz del Calvario, es la única que nos puede librar de esta condenación. Y cuando leía Pablo en la mañana, también me acordaba yo de algo, lo que dice la Biblia, de cuando Jesús, que le fueron a quebrar los pies, que nomás le quebraron los pies a los otros dos, porque estaban vivos, y Jesús ya había muerto, entonces ya él nomás le abrieron un costado nada más, le abrieron un costado, porque era profético, ¿verdad? Porque era bíblico, porque se tenía que cumplir la Biblia como era. Ellos no sabían, los romanos no sabían nada de lo que estaba aconteciendo, ellos pensaban que pues otro más, una cuestión de los religiosos estos que están aquí, y se acabó de los judíos. Pero pues la Biblia nos enseña que Jesús derramó hasta la última gota de sangre por nosotros. No se iba a quedar ni una gota de sangre en él, porque él había puesto toda su sangre por nosotros, de tal manera que derramó completamente su sangre, que no le quedara una gota de sangre en su cuerpo, para que se cumpliera el propósito de Dios cuando dijo, consumado es. Se cumple completamente cuando derramó hasta la última gota de sangre por nosotros, la ofreció como sacrificio para nosotros no siendo dignos de nada. Entonces nosotros ahí vemos el amor y la gracia de Dios perdonadora en todo. Y vuelvo a repetir 100 veces, 1000 veces, esto sería suficiente, un evangelio para salvación. Cuando nosotros reconozcamos, claro, nosotros podemos decir porque entendemos el proyecto de Dios, nosotros ya llegamos y decimos, aquí está todo el evangelio, aquí está la salvación, aquí está la vida eterna, y si le abrimos en la página de atrás y en la de adelante y en la de más atrás, en todos encontramos vida eterna, y si nos vemos al Antiguo Testamento encontramos vida eterna. Dios nomás nos quiso dar luz a través de la luz del mundo, ¿verdad? Dijo, yo soy la luz del mundo, a través de que nosotros no hay ninguna excusa. Nosotros, Dios, para justificar que había derramado su sangre por nosotros, nomás con el acto de haberse presentado ese día en la cruz del Calvario y haber pagado por nuestros pecados sería suficiente. No necesitaba ni siquiera haber andado los 3 años y medio de ministerio. Él lo hizo por amor, por gracia, porque no quiso dejar a nadie que fuera a tener una escapatoria de decir, no, es que yo no me enteré. Nosotros nos podemos enterar de cualquier tema de la salvación. De cualquier estado que se encuentre el hombre, se da cuenta que Dios murió por él. Siempre encontraremos en la Biblia palabra de vida eterna en cualquier hoja, en cualquier página, en cualquier capítulo, en un versículo. Por eso la Biblia cuando dice que cuando Jesús le dijo a la mujer que brotarían de su ser como ríos de agua viva, y luego nos deja a nosotros la palabra, nos deja la Biblia, y decimos, pues si es que en cada palabra de la Biblia brotan como ríos de agua viva, porque son puras promesas, son puras cosas para sanidad, para santidad y para vida eterna. O sea, es el propósito de Dios siempre. Entonces veamos aquí cómo dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Y vemos, nosotros todavía tenía él, pues era bondadoso. Nosotros podemos ver que no era podemos decir, mira, era familiar, era muy bondadoso respecto a sus seres amados, ¿verdad? Nosotros todos tenemos aquí alguna cercanía con familia. Una familia nos hacemos un núcleo y luego nuestros hijos hacen otro núcleo, nuestras hijas otra, nuestros yernos otro, y hay núcleos familiares. Y pues la Biblia aquí nos enseña también eso, ¿verdad? Nos enseña acerca de que nosotros estamos a tiempo de nuestras familias. Porque este hombre ya en el infierno quería hacer algo por su familia, pero él ya no lo podía hacer. Entonces nosotros nos damos cuenta de este evangelio, de esta parte de la Biblia, que nos habla acerca de nuestras familias también. Que en qué lado estamos nosotros. Estamos haciendo lo que Lázaro quería hacer en el infierno cuando nosotros estamos en la posibilidad de hacerlo
con nuestros seres amados. Cuando la Biblia dice que amemos a nuestro hermano y a nuestro prójimo, pues es lo que lo vamos a hacerlo en vida, no ya cuando esté. Si una persona está en el infierno, ¿cómo puede decir yo amaba mucho a mi mamá, amaba mucho a mi papá, a mi hermano, a mi tío, a mi vecino, ¿verdad? Pero no puede hacer ya nada por él? Pero a nosotros nos da la oportunidad de decir, pero yo estoy vivo, yo no estoy muerto como el rico. El rico estaba pidiendo algo que él ya no estaba en su haber hacerlo, ya no podía, pero sin embargo todavía quería hacerlo. Desgraciadamente pues se le había acabado el tiempo, ¿verdad? Pero nosotros sí estamos en el tiempo y nosotros tenemos familias, tenemos seres que alguna vez hemos platicado con él y dice, es buena persona, tal persona es buena persona, entonces ¿por qué no le he de hablar del evangelio? ¿Por qué no? Lo vamos adquiriendo, como lo vamos agarrando como alguien que estimamos, porque nos trató bien alguna vez, sencillamente, porque compramos algo y nos trató bien. Entonces a esa persona, pues nosotros podemos tener la voluntad que tenía el Lázaro, que tenía el rico, pero no en el infierno. Nosotros que la tenemos aquí. Él tenía buena voluntad, pero fuera ya de manera de ser. Entonces aquí nos habla acerca del ruego que hacía él. Un ruego que nosotros podemos todavía no mandar. Él todavía estaba pensando todavía, igual en la misma situación. No, pues al cabo Lázaro es un sirviente, mándenlo. Todavía estaba pensando que él tenía algún derecho. Todavía estaba pensando en el poder que había tenido él. Y dice, te ruego pues, Padre. Y luego vemos también el reconocimiento de lo que tenía un judío, de lo que sabía. Estaba diciendo Padre a Abraham, porque en él estaban todas las promesas en Abraham, las conocía, las promesas. El rico aquí está demostrando que conocía todas las promesas de Dios hacia su pueblo, hacia él mismo que estaba ahí en el infierno. Y dice, te ruego pues, Padre. Lo estaba reconociendo como un ser distinguido, ¿verdad? Como un tutor, como una persona que dice, bueno, pues en ti están las promesas. Tú eres, en tu persona se fundó Dios todo el beneficio para nosotros, su pueblo. Entonces, está pidiéndole a Abraham, como ha llegado a Dios, que todavía haga algo. Él ya está viéndose incapacitado, pero dice, te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Todavía lo quería mandar a Lázaro, de ahí que fuera a sus 5 hermanos, ¿verdad? Que dice más adelante, que lo mandara, que fuera a avisarle a sus hermanos. Y nosotros tenemos hermanos, y a veces cuando nos peleamos con los hermanos, pues debemos de darnos cuenta que nosotros estamos privilegiados. Cuando nos peleamos con el hijo, cuando nos peleamos con nuestra familia, nosotros estamos privilegiados de que todavía lo tenemos aquí, no necesitamos a nadie a mandarle a nadie. Él estaba preocupado por sus hermanos. Y según por lo que se entiende, estaban en el mismo estatus de él, ¿verdad? De que eran ricos y con mucho privilegio. Y pues están igual que yo. Van a venir aquí. ¿Por qué? Porque están en la misma idea que yo estaba, de que aquella era la gloria. Entonces él dice que les envía a su padre y a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, que les diga. Y ahora ya le está pidiendo que les va a testificar acerca de Lázaro, de mira, yo vengo a demostrarte que esto, y me mandó fulano, porque ya ves cómo era, él era como tú, y tú te vas al infierno igual que él. No, Dios ya tenía su método hecho. Tiene su evangelio completo, así como decía Pablo en la mañana, Dios en los 6 días no se echó a dormir en el 7º día, ¿verdad? Dios sigue obrando.